Hola, soy José L. Sánchez, director de la Tribuna de España, y grabo este vídeo para salir al paso de la tremenda tropelía que ha cometido el periódico menos plural de cuantos se editan en España, el mayor de los libelos de la prensa digital, ese que fundara el periodista más rastrero en toda la historia del periodismo español, llamado Enric Sopena, y que responde al periódico El Plural, un titular y una noticia dedicado a el director y compañero de la Tribuna de Extremadura, Carlos Aurelio Caldito. En esta noticia, en esta bazofia periodística, se dan varias circunstancias y quiero ponerles al corriente a ustedes de todas y cada una de ellas. En primer lugar, se da la circunstancia de que Carlos Aurelio Caldito fuera, hace tiempo, dirigente de Vox en Extremadura, dirigente que denunció la corrupción de Vox, la financiación irregular de Vox, que compitiera con el actual presidente regional de Vox por la presidencia del partido y que abandonara la formación de Santiago Abascal después de un proceso de primarias viciado, de un proceso de primarias manipulado desde la dirección del Partido Verde, del partido de Santiago Abascal. También confluye la circunstancia de que Carlos Aurelio Caldito ha sido durante 20 años uno de los mayores abanderados en España contra la ideología de género, en concreto en defensa de la custodia compartida y contra las denuncias por falsa violencia de género. De hecho, la Tribuna de España está editando una serie de artículos y una serie de informaciones de extraordinario rigor periodístico, coordinadas y dirigidas por Carlos Aurelio Caldito, sobre el más de 1.000.000 de denuncias, casi 2 millones de denuncias que existen en la actualidad falsas por violencia de género contra hombres que después son declarados inocentes y que además en el 80% de los casos estas falsas denunciantes no solo no ingresan en prisión ni tienen ninguna consecuencia jurídica por haber quedado jurídicamente demostrado, y valga la redundancia, que han inventado esta acusación falsa, sino que encima siguen percibiendo ayudas importantes de fondos europeos. Es decir, mujeres que se inventan unas agresiones que no han existido, que hacen que sus exparejas o parejas todavía pasen una noche en el calabozo, que sufran un calvario judicial y que después de ser absueltas porque el juez determina que la denuncia ha sido inventada, no solo la justicia no actúa contra ellas por falso testimonio, por falsa denuncia, sino que además están percibiendo en un 80% importantes ayudas económicas, como decía, de la Unión Europea. Pues bien, Carlos Aurelio Caldito, director de la Tribuna de Extremadura, ayer recibía la llamada de un auténtico bastardo del periodismo, de un reportero de El Plural, en concreto de José María Garrido, un hijo periodístico de un padre bastardo como Enric Sopena, condenado junto a él por difamación a las víctimas del terrorismo, un periodista a sueldo del Partido Socialista Obrero Español, un auténtico miserable que, después de llamar por teléfono a Carlos Aurelio Caldito en una conversación de más de 1 hora para hablar sobre la financiación irregular de Vox y en concreto sobre lo que ahora el propio partido de Abascal ha reconocido de la financiación irregular que recibió por parte de Irán en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo y que la Tribuna de España fue la primera en denunciarlos. Por cierto, advirtió ese siempre desafiante y chulo secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que se iba a querellar contra este periódico y como siempre que lo han denunciado, como cuando hemos acusado al padre de Abascal de haberse llevado 3 millones en uno de aquellos sobres que repartía Bárcenas y de haber estado presente en el juicio por la trama Gürtel. También dijo que se iba a querellar contra este periodista que les habla y contra la Tribuna de España y nunca llegó a presentar esa querella.
porque tienen la desvergüenza de anunciar querellas que no presentan, porque tienen la desvergüenza de mentir exactamente igual que hace el resto de partidos del sistema. Como decía, estuvieron una hora hablando y cuál fue la sorpresa cuando por la noche el bueno de Carlos Aurelio Caldito se encontró con un titular en este libelo, en esta auténtica bazofia periodística que se llama El Plural, en el que le acusaban de maltratador condenado por la justicia y ex candidato de Vox. Ex candidato de Vox, es cierto que lo fue en su día al Senado, y esto es tan lícito como ser ex candidato del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos o de Falange Española de las Jons. Mientras no se demuestre lo contrario, y Podemos está empeñado en demostrarlo pronto, la militancia en cualquier organización política en España, hasta en la de los terroristas de Bildu, es legal, y el haber sido candidato de un partido político es absolutamente legal. Recuerdo que cuando yo publiqué el libro de Santiago Carrillo, ese auténtico bastardo del periodismo, que digo que es Enric Sopena, el fundador del Plural, el máximo accionista del periódico, he de recordar que el segundo máximo accionista, y ahí lo dejo sin más, juzguen ustedes mismos, es La Sexta. Enric Sopena, que es un periodista que se crió de las faldas del Opus Dei, del que fue miembro numerario, Enric Sopena, que fue jefe de prensa del Opus Dei y admirador entusiasta de José María Escrivá de Balaguer, cambió el olor a incienso y las sacristías por el puño y la rosa cuando el Partido Socialista Obrero Español se hicieron con el poder en el año 82, y a partir de entonces no ha dejado, tanto él como su mujer, también periodista, no han dejado de recibir favores por parte del Partido Socialista Obrero Español, desde la dirección del Centro Territorial de Televisión Española en Cataluña, la dirección de informativos de Televisión Española, la dirección de Radio Nacional de España, hasta acabar dirigiendo la propia Radio Televisión Española. Y cuando ya estaba absolutamente desprestigiado por la continua y los años seguidos de continuas publicaciones falsas y demagógicas, el Partido Socialista le montó ese chollo, ese chiringuito, que es El Plural, un periódico con un índice de lecturas que no nos llega a los que tenemos la Tribuna de España en la provincia de Madrid, pero con el que todavía consiguen financiarse gracias a las ayudas institucionales y a la publicidad de grandes compañías que deben favores a el Partido Socialista Obrero Español, entre ellas el Banco de Santander. Pues bien, este tal Jorge Garrido, este personaje de la bastarda escuerda periodística de Enric Sopena, dedicaba toda una noticia a Carlos Aurelio Caldito, intentando echar por el suelo su prestigio personal, intentando hacerle culpable de la violencia de género. Y he de contarles que Carlos Aurelio Caldito no solo es una persona íntegra, no solo es una persona de valores, no solo es una persona completamente moral, sino que les voy a decir algo que pocas veces me habrán escuchado decir. Carlos Aurelio Caldito puede que sea una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Lejos de ser un maltratador, Carlos Aurelio Caldito ha sido y sigue siendo uno de los miles, de los cientos de miles de españoles víctimas de la ley de violencia de género. Les recuerdo que en la actualidad 4 millones de hombres no pueden ver a sus hijos por falsas denuncias de violencia de género. Les recuerdo que en la actualidad 4 millones de tíos paternos, de abuelos paternos, de primos paternos, no pueden ver a sus sobrinos, a sus primos o a sus nietos, porque así lo decide una cultura, por llamarlo de alguna manera, una subcultura absolutamente entregada a la demagogia feminista y a esta ley de ideología de género que se nos ha metido como un cáncer que está en una metástasis absoluta afectando a la sociedad española. Pero todavía es más grave que esta denuncia haya partido del propio partido Vox, del partido que se ha presentado como regenerador de la vida política española y del partido que se ha presentado como abanderado en la lucha contra la ideología de género. Es el propio partido Vox, a través de su presidente en Badajoz, es el propio partido Vox, a través de otro bastardo del periodismo que hasta hace 4 días ocupaba
la máxima responsabilidad de prensa en el partido de Santiago Abascal, ahora se la han quitado porque se la han tenido que regalar a el director del Correo de Madrid por los servicios prestados durante estos últimos meses como órgano oficial del partido, decía que es desde la presidencia de Vox, y en concreto de Vox en Badajoz, desde donde se filtra esta noticia malintencionada a la redacción de El Libelo, El Plural. No solo se está dañando a Carlos Aurelio Caldito, también se está dañando a su hija, que Badajoz precisamente no es Nueva York, es una ciudad donde todos se conocen y que, por supuesto, desgraciadamente, habrá llegado a sus oídos la cantidad de injurias y calumnias que se vierten sobre su padre. Repito, Carlos Aurelio Caldito, lejos de ser un maltratador, es una víctima de la violencia de género, que en lugar de arrugarse, que en lugar de acabar suicidándose, como hacen muchos hombres, recientemente en Valencia se suicidaba un hombre después de soportar todas las patrañas de la ley de ideología de género, Carlos Aurelio Caldito, lejos de rendirse, decidió plantar cara al sistema, primero intentando montar un partido político en favor de la custodia compartida, después creyendo que estos intereses los iba a poder defender desde Vox, y más tarde, cuando abandonó Vox, tuve el lujo de ficharlo como director de la Tribuna de Extremadura. Lejos de fichar a un maltratador, he fichado a un auténtico héroe en la lucha contra la injusticia del femi-estalinismo que se ha interpuesto en la sociedad española. Pues decía que este bastardo, que se hace llamar periodista, Garrido, ya tiene su denuncia correspondiente, que esta bazofia digital, que se hace llamar periódico, que se llama El Plural, ya tiene su denuncia interpuesta en comisaría, que también los servicios jurídicos de la Tribuna de España están estudiando la posibilidad de demandar al periódico, a su directora, a su máximo accionista, a esta verdadera cadena de transmisión de un putrefacto partido socialista obrero español que tiene muy poco de socialista, mucho menos de obrero y todavía menos de español, y a quien ha incitado a esta denuncia, como ha reconocido el propio Garrido en WhatsApp enviado a nuestro compañero Carlos Aurelio Caldito, a este Vox desde donde ha salido esta cantidad de infamias y calumnias contra el director de la Tribuna de Extremadura. Repito, un Carlos Aurelio Caldito que no solo es un lechado de virtudes morales, sino que se trata de una de las mejores personas que he conocido en mi vida y de uno de los mayores luchadores contra esta dictadura del femi-estalinismo que se ha interpuesto desde la Fiscalía hasta la magistratura, pasando por los servicios sociales, las presidencias y consejerías de las comunidades autónomas y los propios y miserables partidos políticos. Me resulta muy duro tener que hacer este ataque al partido de Santiago Abascal. Santiago Abascal en concreto me parece un ser despreciable, como los más próximos líderes del partido Vox con los que se rodea, como me parece un absoluto despreciable Javier Ortega Smith, como me lo parece Iván Espinosa de los Monteros, a quien los afiliados ingresan o ingresaban al menos cuando lo publicó la Tribuna de España en su cuenta particular las cuotas de afiliación al partido, como me lo parece esa aprovechada que es su mujer Rocío Monasterio, pero los 400.000 votantes que ha tenido Vox en Andalucía merecen para mí todo el respeto que merecen el mismo respeto que merecen el resto de votantes de otras formaciones políticas. Votantes que han sido engañados por una formación que se presenta como el paladín, el Robin Hood contra la ideología de género, cuando utilizan de manera torticera, cuando utilizan de manera miserable ataques contra un exdirigente del partido por el mero hecho de que la Tribuna de España es el único periódico del ámbito patriota, por decirlo de algún modo, que no se ha vendido a Vox, por ser el único periódico, la Tribuna de España, que denuncia las tropelías, la financiación irregular, que denuncia la corrupción de un partido que lo mismo defiende la lucha contra la ideología de género cuando acusa precisamente de esta ideología de género
a un exmilitante que defiende la suspensión de las autonomías, pero se presenta a unas elecciones autonómicas y chupa de la teta del Estado de las autonomías, o como un mismo líder, Santiago Abascal, que dice estar contra las autonomías, pero que durante muchos años ha cobrado un sueldo estratosférico de 85.000 euros, más que el propio presidente del gobierno, por estar al frente de una fundación inexistente, una fundación que dedicaba tres cuartas partes de su presupuesto en pagar el salario de Abascal en la Comunidad Autónoma de Madrid de su amiga y madrina política Esperanza Aguirre, esta que fue culpable invigilando de la cantidad de corruptos que puso en los puestos de máxima responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Repito, lo que hoy ha cometido el plural con Carlos Aurelio Caudilito es una ofensa, es una auténtica basura. Intentan su muerte social, es decir, ahora que la Tribuna de España, tras abandonar la política, le ha brindado la posibilidad de dirigir la Tribuna de Extremadura, un nuevo proyecto emprendedor en este proceso de expansión como una mancha de aceite que se está extendiendo por toda España, donde están naciendo la Tribuna de España, la Tribuna de Málaga, la Tribuna de Melilla, la Tribuna de Cartagena, la Tribuna de Ceuta, la Tribuna del Reino de Valencia, la Tribuna de Granada, de periodismo disidente que le planta cara al sistema. Lo que intenta hacer el sistema, Vox como partido que es parte de ese sistema y de esa metástasis del sistema, no viene a regenerar más, es un partido más que chupa de la teta del sistema, y el plural como muestra inmejorable de lo que es la prensa del sistema, de ese periodismo al servicio de bastardos intereses financieros del Banco de Santander y políticos del Partido Socialista Obrero Español, han intentado desacreditar a Carlos Aurelio Caudilito. No les quepa duda de que esto no va a quedar así, de que esta ofensa no va a quedar así, no solo a nivel judicial, sino que vamos a ir hasta el final para demostrar todas las miserias del plural, todas las miserias de este esbirro del periodismo que se hace llamar Garrido, de este criminal condenado por haber calumniado a las víctimas del terrorismo, que ya hay que ser un bastardo para calumniar a las víctimas del terrorismo, y de los dirigentes de Vox en Badajoz, que vienen a demostrar que es absolutamente falsa toda su lucha contra la ideología de género, porque lo que hacen es utilizarla contra sus enemigos políticos. Por favor, les ruego que sigan atentos a los próximos días, porque les ampliaremos información al respecto en latribunadeespaña.com y en latribunadeextremadura.com. Muchas gracias a todos.